Buenos días, profesora. Soy la alumna Lucía Arcos, de tercer año de Lengua, Literatura y Comunicación, y el día de hoy les voy a exponer o dar información, ¿no?, acerca del nivel inferencial. Y para ello vamos a hacer una aproximación al concepto. Dice, el concepto de inferencia. Cabe señalar que el término inferencia es usado en varios contextos. Por ello no sorprende cuando se intenta obtener una información acerca de ello, ya que vamos a encontrar distintas definiciones o distintos conceptos. Y bueno, yo he buscado una información más verdadera y más certera de la Real Academia. Y me dice que es sacar consecuencia o deducir una cosa de otra. Y ahora, en cuanto a un punto más filosófico, pues me dice que inferencia es una operación lógica que consiste en obtener a partir de una o varias proposiciones unas supuestas verdaderas, una proposición que en todas condiciones resulta necesariamente verdadera, según un punto filosófico. Ahora, en cuanto yo me he basado y la exposición, mi trabajo está basado, es de un punto más general, ¿no? Que cuando alguien te pregunta qué es inferencia, pues es fácil decir que es un proceso natural que sirve para deducir la información implícita de un texto. Implícita porque, porque en todo texto pues no te dan una información explícita, ya todo listo en un texto, sino que uno como lector pues tiene que buscar, ir más allá, ¿no?, comprender lo que trata de decir el autor. Y para ello la inferencia también tiene tipos. Tipo de inferencia. Dice, el primer tipo es inferencia de lugar. Y un ejemplo para poder comprender, dice, mientras la sola llegaba a la playa, las conchas se llenaron de agua. Una inferencia. ¿Qué podemos deducir a través de este ejemplo? Que el lugar es en la playa, ¿no? Porque dicen las olas, las conchas, entonces no nos dicen que es el lugar de ello. Ahora, el segundo tipo es inferencia de tiempo-época. Dice, cuando se extinguió la luz del porche, la oscuridad fue total. ¿En qué tiempo nos dice esto? Dice, si la luz se extinguió, entonces todo se iba a quedar en oscuridad. Dice que entonces esto pasa en la noche, ¿no? Porque sin luz, pues todo queda oscuro. Y si hubiese sido una mañana, pues no importa porque en día, pues tenemos el sol, ilumina, ¿no? Entonces, esto va a ser el tiempo de la noche. Ahora, en cuanto a la inferencia de características del personaje, el señor Bunny tenía tanta ropa que podía pasar un mes sin ponerse la misma camisa 2 veces. Vamos a deducir a partir del ejemplo que el señor Bunny, en este caso, tiene un en cuanto a dinero, ¿no? Es adinerada, se encuentra mejor en el aspecto económico, ¿no? Porque eso es lo que dice el ejemplo. Ahora, en cuanto a inferencia por profesión, dice, con mancuchilla para cortar cabello en una mano y tijeras en la otra. Chris estaba listo para empezar la tarea. Dice que el personaje es Chris. ¿Y qué es lo que tiene en la mano? Las tijeras, ¿no?, para cortar. Entonces, no da la profesión que es una persona con profesión estilista, ¿no? Porque él mismo dice, para cortar cabello, tenía una mano en la tijera. Entonces, vamos a inferir o deducir ello. Ahora, inferencia de acción. Ejemplo, Carlos pateó la pelota por la cancha y luego se la pasó a Ana. ¿Qué podemos deducir ahí? Que esta persona estuvo jugando fútbol. Ahora, inferencia de causa-efecto. O sea, por la mañana notamos que los árboles estaban desarraigados y las casas no tenían sus techos. Una causa, ¿no?, que los árboles habían estado desarraigados, y un efecto que las casas no van a tener o no tenían techos. Ahora, inferencia de uso de vocabulario. Ejemplo, cuando éramos jóvenes agarramos frutas de los árboles del vecindario. Agarrábamos. Puede decir que esos jóvenes pues cogían las frutas sin permiso de nadie, en lo cual no quiere decir que fueron robadas. Para otro tipo de inferencia cultural, dice, había frijoles rojos y arroz en la mesa al lado de un tazón de repollo. Puedo decir que estas personas pues no solamente se dedicaban a comer frijoles, podemos decir que son personas que viven con esa cultura, no solamente arroz y frijoles, ¿no?, porque hay personas así y hay situaciones en esos casos. Ahora, otro tipo de inferencia de la intención del autor es, el amistoso, leal, bien entrenado canino, lo recibió a la puerta mientras que el gato se escabulló hacia la salsa. Ahí nos da la intención porque el animal más sabio, más valiente, más usado, pues es el perro. Mientras que el gato, ¿no?, dice que es asustadizo, o al ser pequeño, pues no, se asusta, ¿no?, al tener miedo. Y nos da una diferencia entre este animal que es el perro y un animal que es el gato. Ahora, vamos a ver con el último tipo, que es la inferencia de emoción. Ejemplo, las lágrimas se deslizaron por su rostro y ella sollozó orgullosamente su pañuelo parado. Dice, afuera del funerario. Ya, entonces vamos a darnos cuenta que esta persona se encontró llorando, ¿no?, ya sea por el fallecimiento de un ser querido o un ser amado, ¿no?, porque él mismo dice, no, fuera de la funeraria. Entonces, algo trágico ha pasado para que esa persona se... Ahora vamos a seguir con el segundo nivel, que es considerado, ¿no?, la inferencia. Ahora,
Vamos a ver aquí que la comprensión inferencial pues consiste en extraer conclusiones y conjeturas o hipótesis en base a la información implícita que se dispone en el texto. Es decir, que la lectura inferencial consiste en descubrir información no explícita o que no aparece escrito en el texto, puesto que en el texto no todas las ideas están expuestas de manera explícita, sino están ocultas. Entonces, al hacer inferencia buscamos el significado más allá de lo literal, ¿no? De que somos capaces de decir nueva información a partir de la información dada. Ahora, de acuerdo con Daniel Casani, pues esta comprensión inferencial es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del texto, ¿no? Consiste en superar problemas que por causas diversas que aparecen en el proceso que es proceso de construcción de la comprensión. Ahora, esto ocurre por diversas razones, porque el lector desconoce el significado de una palabra o de una frase, ¿no? Porque el autor no presenta explícitamente la información. Entonces, se puede decir que la comprensión inferencial es buscar relaciones que van más allá de lo leído, explicar el texto ampliamente, agregando información en experiencias anteriores, relacionando lo leído con sus saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. Ahora vamos a ver algunas estrategias para tener una buena interpretación. Y vamos a comenzar con la decodificación. Esta estrategia va a permitir lograr la comprensión de un mensaje mediante la generación de la imagen o representación mental que se relaciona, ya sea dicho mensaje trate de una palabra, una frase, un párrafo o un texto completo. Para generar la presentación mental se involucran los siguientes momentos. Por ejemplo, la palabra abierto en la entrada de una tienda. Asociamos su significado con un referente, ya sea la imagen de la situación a que se refiere abierto, como opuesto a cerrado. Por ejemplo, una experiencia previa relacionada con esa palabra nos permite entender la situación en que se está usando. Interpretamos a partir de lo que estamos leyendo que es abierto, podemos decir que podemos comprar, que podemos tener un producto que la tienda nos quiere ofrecer, ¿no? Ahora, en cuanto a la inferencia. La inferencia, pues, nos trata de decir que depende de 4 elementos. La experiencia previa de la persona, ¿no? Vamos a ver cómo los conocimientos previos de una persona cómo pueden influir en cuanto a una interpretación. Debe haber el contexto, el tipo de información que proporciona el lector, que proporciona el texto y el propósito del análisis realizado, ¿no? Ahora vamos a ver otra estrategia, que es la inducción. Sabemos que la inducción va a ir de lo particular a lo general, ¿no? Por ejemplo, si decimos, si el profesor llegó atrasado hoy, que era el primer día de clases, entonces va a llegar atrasado todo el año. En este sentido vamos a ir de lo particular, que es un hecho aislado, que es que el profesor llegó tarde el primer día de clase, a la que en lo general podemos afirmar que va a llegar todo el año tarde. Entonces vamos a hacer una interpretación de lo particular a lo general. ¿No? Por eso dice que ahí también dice que se va a obtener a partir de la observación de casos particulares, pero que establece una generalización aplicable a todos los casos individuales observados inicialmente. Ahora vamos a ver en la deducción. En la deducción, pues va a ir a lo general a lo particular. Un ejemplo de ello, si todos los perros de la señora Juanita ladran, entonces Bobby, que es uno de los perros de la señora Juanita, puede ladrar. Vamos a ir de lo general, ¿no? Que todos los perros de la señora Juanita pueden ladrar para poder reducir. Y para llegar a un hecho más particular, es decir, que Bobby, uno de los perros de la señora Juanita, pues ladra o puede ladrar. Entonces vamos a ver que iba a haber una diferencia en la inducción y en cuanto a la deducción. Ahora, por último, vamos a ver el discernimiento. El discernimiento va a ser el proceso en el cual se va a aplicar al analizar la información en el caso de situaciones novedosas, como problemas denominados de proyección conceptual. Implica la aplicación de relaciones en ámbitos desconocidos, así como casos científicos, legales y de otra índole que involucren situaciones conocidas o no convencional. El proceso de discernimiento es una extensión de los procesos de adquisición de conocimiento, en la cual implica, además de una interpretación debidamente enfocada y bien sustentada, pues es el manejo de la intuición y de la perspicacia para deducir la novedad implícita. Ahora, por último, vamos a decir la conclusión, y es que la importancia de los niveles de lectura tienen gran relevancia en el proceso de desarrollo y de maduración intelectual de los educandos, y más aún desarrollando una comprensión inferencial, de que el lector tendrá la capacidad de poder interpretar todo lo que el autor trata de decir, trata de comunicar, ¿no? Pero no hay que olvidar que en algunas ocasiones no lo dice
constantemente, y es cuando es nuestra tarea, ¿no? De nosotros, hacer lectores, es poder inferir y profundamente al hecho que trata de decir el autor, ¿no? A través de nuestros conocimientos previos y experiencias que tenemos. Gracias.